Hola, ¿qué tal compañeros? El día de hoy les traigo este resumen: Educar en la diversidad cultural, lecciones aprendidas desde la experiencia en América Latina. Este es un tema incluido en la bibliografía oficial de todos los niveles, un tema que nuestro círculo de estudios ya habíamos analizado a profundidad. Esto lo vimos nosotros el día martes 11 de mayo en nuestro círculo de estudios, y actualmente en nuestra nueva organización vamos en la sesión número 14, ya este sábado 29 de mayo. Así que si tú te perdiste todas estas sesiones, te invito a que vayas a nuestra página de Facebook, sigas la página, le des like y descubras todas las sesiones en vivo. Se quedaron aquí grabadas, así como todos los materiales de cada una de estas sesiones te pueden servir bastantísimo, así como sus simuladores. Entonces, vámonos directamente a este resumen. Hola, ¿qué tal compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en esta... porque este acuerdo habla de los lineamientos. Bien, educar en la diversidad cultural. Aquí está la imagen muy característica de este artículo. Precisamente es un artículo donde se exponen todos los avances derivados de las investigaciones en diferentes escuelas de Latinoamericana en torno a la educación de la diversidad cultural. Y aquí es donde nos vamos a apropiar de estos tipos de conceptos: diversidad cultural. Este artículo nos hace referencia precisamente en cómo debemos actuar como docentes frente a estas situaciones culturales, ¿ok? Nos inicia este artículo con unos antecedentes donde nos dice que poco a poco esta problemática de la discriminación hacia las personas de diferentes culturas fue avanzando, ¿sí? Esto es algo rápido, donde nos dice que al inicio era asimilacionista. Ahorita lo vamos a desmenuzar un poquito más. Después pasó a ser bilingüe cultural y termina actualmente en la multiculturalidad o la interculturalidad. Es un concepto que ya a estas alturas debemos de manejar. ¿Qué vamos a encontrar también? Vamos a encontrar tres definiciones muy importantes: lo que es la pertinencia, lo que es la inclusión y la convivencia, temas relevantes para el desarrollo de este artículo. Y enseguida vamos a ver los focos donde se tiene que poner más atención, donde tiene que haber una solución a las problemáticas, y se divide en inciso A, B y C. Primer foco: relación escuela-comunidad. Segundo foco: prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Y el tercer foco, gestión institucional y cultura escolar pluralista. Y al final termina con el maestro ideal. Y para esta exposición me voy a apoyar en las diapositivas encontradas en SheetShare, donde ustedes pueden descargarlas. Inclusive les voy a dejar el acceso directo también aquí en la descripción para que puedan acceder a ellas. Entonces, educar en la diversidad cultural. ¿Qué es lo que trata? Vámonos rápidamente a los antecedentes. Dice: desde el nacimiento de las repúblicas hasta el siglo XX. Durante los primeros tiempos prevaleció una política asimilacionista. ¿Qué quiere decir esta política asimilacionista? Ok, aquí encontré el concepto para hacerlo todavía más comprensible, donde dice que este era un modelo social para la integración de personas extranjeras que proponen una uniformidad cultural. Consiste en obligar, atentos aquí, a las minorías étnicas a adoptar el idioma, los valores, las normas y las señas de identidad de la cultura dominante, abandonando las propias. En estos inicios, esto es lo que se hacía. Esta era la política. Todo aquel que llegaba a un lugar tenía que adaptarse al idioma, tenía que adaptarse a los valores, tenía que adaptarse a esas normas, e inclusive dejar sus hábitos de familia o sus hábitos de su cultura, y transformarse a esa cultura a la que estaba llegando. Ese era el concepto similacionista. Sin duda, este concepto o esta práctica era muy equivocada en ese tiempo, ya que lo único que hacía era ser un obstáculo. Dice aquí este documento, lo voy a poner en grande: esta práctica, dice, era un obstáculo para incorporarse a los procesos de modernización nacionales.
era una práctica discriminatoria porque había diferencias culturales, había diferencias lingüísticas, había muchas diferencias entre personas, ya que esto era algo muy notable entre cada una de las culturas. Entonces, lo que hacía esta política precisamente era aumentar la discriminación en contra de las personas. Dentro de las mismas escuelas, las acciones discriminatorias eran por origen étnico, por de género, de nacionalidad, de ideología, por el aspecto físico, por la procedencia de donde ellos eran y por las condiciones económicas y sociales. Entonces no ayudaba mucho este tipo de enfoque, este tipo de política. Y después de ser una política asimilacionista, pasa a ser un enfoque bicultural. Dentro de la década de los 70 empieza a predominar este enfoque donde se trata de rescatar precisamente esas culturas donde se buscaba que la discriminación fuera aminorándose poco a poco en relación a este tema. Entonces, en la década de los 70 está el enfoque bilingüe bicultural para el fortalecimiento de las lenguas originarias. Este era el propósito. Para ello había instituciones donde eran encargados de hacer programas, de hacer políticas exclusivos para esta población. Pero bueno, este enfoque no perduró mucho, ya que era un enfoque que también por diversas formas, lo que al final hacía era también la discriminación, era impulsar la discriminación en contra de las personas. Este enfoque bicultural consistía en que las personas tuvieran esos dos costumbres, ¿no?, de ambas culturas. Por eso el bicultural, así como tu origen de tu cultura, tuvieras también que adaptarte a otras culturas. O sea, que no abandonaras la tuya propia, pero que tampoco te pusieras ajeno a todas las culturas exteriores. Por eso había un enfoque bicultural. Pero después de esto pasamos a lo que actualmente debemos de conocer, que es la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad? Para combatir la discriminación se requiere una educación intercultural. Observen que los otros dos enfoques fueron transformados hasta llegar a este nuevo enfoque. No solo con los sectores discriminados, sino principalmente con los que discriminan. Una educación que coopere en la edificación de sociedades más justas, fraternas y solidarias, que eduquen en las muchas maneras de ser ciudadanos de una democracia auténticamente multicultural. Y es aquí donde lo que se pide en este enfoque de educación intercultural es que no solamente se reconozca aquellas culturas, sino que se incluyan dentro de nuestra sociedad, que haya una cooperación, que haya una convivencia, que haya una construcción dentro de esas culturas y así erradicar la discriminación. No solo basta con saber que hay otras culturas, no solo basta con respetar los valores de esas culturas, sino que haya una relación entre cada una de las culturas. Por eso se le conoce como intercultural, que haya una convivencia, que haya el respeto, pero que también estas personas conserven esos hábitos, que esas personas o que cada uno de nosotros sea empático y trate o busquemos el no discriminar por ese tipo de situaciones. Y en este enfoque se habla precisamente a grandes rasgos qué es lo que se tiene que trabajar, y es aquí donde vienen estos tres conceptos fundamentales de la UNESCO 2005 que nos van a dar una apertura todavía más completa de qué es la interculturalidad. Es la pertinencia, la convivencia y la inclusión. ¿Qué aspectos tan relevantes? Vamos a empezar con la pertinencia y esto nos va a ayudar a comprender más este enfoque de la interculturalidad. ¿Qué es la pertinencia? Se refiere a la relevancia cultural y significación de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela. Es decir, si se trabajan los temas de la identidad, si se les reconoce a los alumnos sus experiencias, saberes previos y visiones del mundo. La pertinencia es cuando estamos dentro de la escuela, los temas que se ven con nuestros alumnos tienen que estar relacionados a su identidad. La pertinencia viene, o podemos derivarla de la palabra pertenencia, lo que es de la persona. Dentro de las escuelas, eso es lo que se debe trabajar, la pertinencia. No aislar los contenidos, sino al contrario, lo práctico, juntarlo con lo teórico.
que se trabajen esos saberes previos de los niños, que lo que ellos conocen de su identidad sean movidos y sean utilizados como saberes previos para partir a un conocimiento aún todavía más grande. Esa es la pertinencia. La convivencia, bueno, eso es un concepto más sencillo. La convivencia intercultural implica enseñar no solo sobre otras culturas, sino también que existen distintos puntos de vista. Y aquí está un punto relevante. Estilos comunicativos, interpretaciones de la realidad, enseñar a resolver conflictos que surgen de las diferentes posiciones, enseñar a reconocer los derechos propios tanto como los de otros, enseñar cómo se han dado históricamente y hasta hoy las relaciones entre culturas en nuestro continente, estimulando una exposición crítica. Y aquí entonces el punto relevante es no solamente basta con saber que hay otras culturas. Lo que tenemos que conocer es que hay muchos puntos de vista, muchos estilos de comunicación, interpretaciones de lo que es real. Esto es también lo que se debe de enseñar, así que este es el concepto de convivencia. Y la inclusión, tema muy importante dentro de la educación actualmente. De hecho, este es el eje de toda nuestra guía de estudio, la inclusión. La inclusión intercultural consiste en instituciones educativas que consideran el máximo la desigualdad de las oportunidades con que ingresan y desarrollan sus estudios niñas y jóvenes. Esto quiere decir que todas las escuelas tienen que incluir a las personas sin importar ningún tipo de rasgo, sin importar ningún tipo de nacionalidad, de aspecto físico, de nivel socioeconómico, nada de eso debe importar. Las escuelas deben priorizar la igualdad, así que es un punto muy relevante a considerar. Cualquiera que sea su condición individual, social, cultural, y se comprometen a hacer un análisis crítico sobre lo que es posible hacer desde la escuela para mejorar el aprendizaje y asegurar la participación de todo el alumnado. Esa es la inclusión según este artículo, y vamos a pasar a los focos. Ok, ya vimos nosotros lo que es relevante a los inicios de cómo se empezó a trabajar o trataban de buscar aminorar la discriminación. Ahora nos dan 3 focos de intervención para las escuelas. ¿Qué tenemos que hacer las escuelas en estos aspectos que este artículo reveló? Y para esto voy a utilizar unas diapositivas que hizo una compañera en nuestro círculo de estudios, donde nos explicó muy claramente en qué consistían estos focos. El primer foco, relación escuela-comunidad. ¿De qué habla esta parte? Ok, la escuela incorpora a la comunidad y aporta sus conocimientos y colaboración directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto quiere decir que la escuela no solamente es una institución aislada dentro de la comunidad, sino que la misma escuela tiene que involucrar a la comunidad, que la escuela sea un espacio de la comunidad, que la comunidad sienta la escuela como suya, en ese sentido que hablábamos ahorita de pertenencia. Ese es el primer foco que debe trabajar la escuela. No debe de aislarse de la comunidad, sino debe ser de la comunidad. Los contenidos teóricos que se desarrollan deben ser prácticos. Había una escuela que mencionaba este artículo, o bueno, había una localidad o una comunidad en donde su tradición, o podríamos llamar su tradición era la música, ¿no? Lo que más se veía en esa comunidad era la música. Había diferentes danzas, había diferentes maneras donde ellos se expresaban por la música. Entonces era algo muy recurrente escuchar la música en esa comunidad. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en las escuelas? Pues bueno, trabajar con esos contextos. Los contenidos eran enfocados precisamente a través de la música, era el estímulo, era la base para trabajar todos los demás contenidos. Este es un ejemplo de cómo una escuela se adapta a la comunidad o toma en cuenta el contexto de su comunidad y no se aísla completamente. Eso lo van a ver ahí en el artículo, si lo quieren leer más a profundidad. Es algo que analizamos en nuestra sesión. Entonces, los conocimientos se adquieren no solo durante los estudios, sino también en la vida cotidiana y en el diálogo con los mayores. Bien, aquí es lo que les decía, en esa comunidad la música se convertía en un eje articulador del currículum y se vinculaban los aprendizajes como danza, poesía, ritualidad andina, la solidaridad, la hermandad. A través de música se recreaba la experiencia del ser comunitario en la cultura. ¿Ok?
La programación tiene una fuerte énfasis en el rescate de la identidad cultural, visitando a personas de la localidad, filmando relatos, ándale, ya me pasé, haciendo videos, haciendo reportes, digo, buscaban la manera que el alumno conociera más todavía a su comunidad, trabajando el sentido de pertinencia y no dejándolos aislados totalmente de su realidad. Este es el primer foco. ¿Ok? Y otro punto importante, las escuelas adaptaban el currículum y las enseñanzas al contexto de vida y cultura de las comunidades indígenas, afrodescendientes y cualquier otra comunidad que se encontraba. Esa es la parte importante, adaptar el currículo y la enseñanza. ¿Sale? Vámonos al segundo foco. ¿Qué esta investigación nos pide que pongamos atención en este segundo foco, así como en el primero y como en el tercero? Prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. ¿Qué observaron cuando estuvieron en las escuelas y qué es lo que debemos hacer? Dicen, las estrategias y prácticas educativas son elementos claves del cambio. Los alumnos son protagonistas activos en sus procesos de aprendizaje. Esto quiere decir que el alumno tenía que involucrarse, que crear, que buscar maneras de construir, porque no solamente era una persona ahí sentada escuchando, sino que era protagonista de su propio aprendizaje. Generaban ambientes propicios para el diálogo creativo y constructivo de aprendizajes. La identidad, nuevamente, que requiere fortalecer es descontextualizada porque está vinculada al pasado, a la tradición de los antepasados. Es decir, la atención a las raíces culturales no siempre va acompañada de una preocupación para el presente cultural. Así que lo que se tiene que hacer era una articulación y dentro de esta articulación tenía que haber una dinámica natural de la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Los alumnos o dentro de la escuela se tenía que construir sus identidades, reforzar eso que ellos traían ya desde sus comunidades. En el caso de las comunidades indígenas se tenía que fortalecer su identidad. Y dice acá abajo, han innovado incorporando el currículo temas referentes a la cultura autóctona, por eso nosotros en nuestros planes y programas encontramos estos temas, sino también aplican nuevas estrategias pedagógicas como el del texto libre de Freinet, que específicamente viene ahí en el artículo, donde realizan salidas de campo. Este es el texto libre, donde los alumnos hacen recorridos dentro de su misma comunidad, en busca de hacer entrevistas, de tomar fotografías, de hacer grabaciones y después de esto, todo lo que se vivió, trabajarlo dentro del salón de clases, dice aquí un ejemplo, para luego plasmarlo en escritura o en ilustración de un texto. Esas vivencias, llevarlas al aula de clases y trabajar sobre esas vivencias. Entonces ese es el enfoque, prácticas pedagógicas y aprendizajes significativos. Se trabaja interdisciplinariamente, se aprende integralmente y se ocupan otros espacios educativos. O sea, el salón de clases no era el único medio. Ellos podían salir fuera de su aula para trabajar esos aprendizajes significativos. Y nos habla de la interdisciplinariedad, que esto era vincular diferentes áreas de conocimiento, era utilizar una pedagogía que permitiera integrar contenidos de tipo conceptual, procedimental y actitudinal. Y aquí se trabajaban actividades donde ellos mezclaban diferentes materias, esa era la interdisciplinariedad, diferentes disciplinas las juntaban dentro de una misma. ¿Ok? Las actividades educativas fuera del aula resultan un mecanismo ideal para aprender, facilitan el descubrimiento y la exploración a partir de la observación directa de los fenómenos y el ejercicio práctico de diferentes habilidades. Ahí está un argumento para trabajar esto. El desarrollo de competencias relacionadas con el saber hacer es común a varias de las experiencias analizadas sobre hacer conciencia. Y quiero irme al tercer foco. Bueno, uso y desarrollo de la lengua materna como un vehículo fundamental de aprendizaje y comunicación. Esto es algo importantísimo, porque muchas de las veces lo que se pretendía dentro de las comunidades es trabajar lo que no era su lengua materna, porque muchos decían que el trabajar la lengua materna era un obstáculo para el aprendizaje. Entonces en esas comunidades donde tenían su propia lengua y venía un maestro que no la conocía, lo que hacía el docente era tratar de adaptar a esos alumnos a la nueva lengua y eso resultaba un error muy grande, ya que lo que arrojaban los resultados era totalmente negativos, ya que había una lucha ahí de lenguas. Entonces lo que se hizo
es trabajar con maestros bilingües, aquellos maestros que dominaban ambas lenguas, eran los programas que se empezaron a meter en esas escuelas para erradicar la discriminación. Nos dice, la lengua propia constituye para cada individuo un bien único e inestimable para la estrecha relación entre el idioma y la cultura. El problema es que no siempre quienes manejan la lengua saben cómo enseñar o desarrollar una pedagogía apropiada. Se han implementado estrategias pedagógicas, ahí está, de participación y de innovación de educación bilingüe intercultural, el EBI. El proyecto se ha concentrado especialmente en la formación y asesoramiento de maestros, auxiliares y jóvenes bilingües, aquí está lo que les mencionaba, que se desempeñan para capacitarlos como educadores especialistas en educación bilingüe intercultural. Este era el proyecto para poder trabajar tanto la lengua materna del alumno como el español, ¿no? Lo que se trabajaba en la mayoría del territorio mexicano. El tercer foco, bueno, latinoamericano. El tercer foco, el último, gestión institucional y cultura escolar pluralista. ¿Qué es esto? Se trataba de que los docentes, bueno, dice, docentes activos en el proceso de innovación curricular y gestión del cambio educativo. Este era un proyecto educativo donde se tenía que atender la diversidad para que este tuviera, para que este pudiera ser efectivo. Que dentro de la escuela, porque por eso habla de la gestión institucional, dentro de la escuela todas las decisiones que se tomaran deberían de ser bajo un enfoque deliberativo. Esto quiere decir que el director lo que tenía que hacer era tomar en cuenta a los docentes para las decisiones importantes, y no solamente a los docentes, sino a la comunidad. Aquí el director lo que hacía era que el docente presentara sus iniciativas, trabajaran colaborativamente para llevar a cabo y evaluar las responsabilidades compartidas. Confía también en la capacidad de los estudiantes para planificar y ejecutar su trabajo con autonomía, compromiso y responsabilidad. Se necesitaba un trabajo articulado entre docentes de las diversas áreas y sus directivos. Esta es la gestión institucional, donde el director no trabaja solo, donde el director no toma decisiones aisladas, sino que toma en cuenta a su personal docente y a los mismos alumnos. Dice que debe haber una reflexión crítica de sus prácticas educativas, son aspectos claves para la formación de comunidades de aprendizaje. Definen juntos un programa de autoformación permanente y asumen responsablemente el seguimiento y la evaluación. ¿Qué más del tercer foco? Esto demanda del equipo directivo la definición de un nuevo perfil docente. Ojo aquí, el nuevo perfil docente, una realización de diagnósticos participativos, la detención de necesidades de formación y la definición de estrategias y mecanismos, formación, acompañamiento y evaluación del desempeño de los docentes. Y nos da un ejemplo de una escuela. La escuela Antonio de Oreña evalúa no solo los aprendizajes de los estudiantes, sino también sus prácticas pedagógicas institucionales, lo que fortalece la división del trabajo, definición de responsabilidades, fortalecimiento de las autoridades escolares locales, toma de decisiones colectivas, comunicación institucional adecuada y administración de liderazgo compartido. Entonces, potenciar el liderazgo, potenciación de liderazgo y organización juvenil para la formación democráticas y pluralistas. Y quiero ir a un punto muy relevante que viene a continuación aquí en la misma diapositiva. Hay factores que facilitan el desarrollo de todo esto. Vienen aquí abajo, fíjense. ¿Cuáles son los factores que nos ayudan a trabajar como un colectivo a favor de la interculturalidad? Número 1. El compromiso y la responsabilidad. Cuando no hay compromiso y responsabilidad dentro de una institución por parte de sus agentes educativos, entonces, más que ayudar, lo que hace es impedir que lo que se está planeando se lleve a cabo. Las diferentes modalidades de participación, ya sea en equipos, ya sea en 2 personas, en grupos grandes, con los padres, etcétera, y las estrategias implementadas, que aquí lo que se pretende es que los mismos docentes sean creadores también de esas estrategias y no de estrategias impuestas por las autoridades. Y derivado de todo esto, ahora sí aquí tenemos una sugerencia o lo que debería de ser, en base a los resultados de esta investigación, el docente ideal.
¿Cuál es el docente ideal para poder promover experiencias para educar en la diversidad? Anótenle, esto es lo más relevante o la conclusión. Ahora sí, de todo, esto es lo que debemos de conocer. ¿Cuál es el docente ideal? Ojo, docentes flexibles, abiertos al cambio, dispuestos a aprender, reflexivos, entusiastas. Creo que ya nos estamos haciendo un autoexamen, ¿eh? Generación de un clima de aprendizaje, participación y que fomenta la investigación, que usa la metodología activa, la gestión institucional, cultura escolar, menciona la existencia de asesorías, acompañamiento, apoyo técnico provenientes de la ONG, agencias de cooperación internacional, instituciones o programas, capacitación docentes y equipo técnicos. Este es el docente ideal para trabajar la diversidad dentro del aula de clases. Pero bueno, así como hay factores que ayudan, hay factores que dificultan su implementación. Vamos a ver, ¿qué es lo que dificulta? Otro autoexamen, las malas relaciones entre el equipo directivo, ojo, algunos docentes y la comunidad, los pleitos con los padres de familia, eso es lo que dificulta que se implemente correctamente la diversidad dentro del aula de clases o de la escuela. O un ejercicio directivo que desestima la participación de los padres a carencias de profesionales docentes especializados en educación intercultural bilingüe, que conozcan la lengua y cultura de la comunidad en lo que desarrollan su trabajo. Bueno, las precarias condiciones de la vida de las familias, esos son también factores, lo que es la pobreza, la baja escolaridad, los bajos ingresos, niños a cargo a terceros, o sea, no están con sus padres de familia porque los padres trabajan jornadas muy amplias y extensas, padres adictos al alcohol, a las drogas, familias desplazadas por la guerra que carecen de asistencia alimentaria y apoyo psicosocial. Bueno, estos son algunos factores que van a dificultar la implementación. Y por último, los resultados, lo leo y concluimos. Los logros e impactos de las experiencias reflejan un alcance que muchas veces supera las expectativas iniciales. Tanto los impulsores del proyecto como las personas involucradas en la realización del mismo han desarrollado nuevas competencias y se han planteado transformaciones ante desafíos emergentes. Y así es como terminamos con el tema de la interculturalidad. Si tú quieres ver a más precisión este tema, a más detalle, te invito a que veas nuestra sesión en vivo donde discutimos, donde preguntamos, donde aprendimos mucho acerca de este tema, y esa sesión la vas a encontrar en nuestra página de Facebook, ¿ok? Hasta aquí el tema de hoy, espero que te sirva bastante. Pendiente, por favor, si lo estás viendo a través de YouTube, activa la campanita, suscríbete, porque aquí se van a estar subiendo el resumen de todos los temas. Tú vas a encontrar en YouTube el resumen del tema desde la sesión 1 hasta la sesión número 7. Este es el tema de la sesión 8 y próximamente verás el resumen del tema de la sesión 9, la sesión 10, y actualmente con nuestra nueva organización ya llevamos la sesión 11, sesión 12 y sesión 13. Así que te invito a que no te pierdas estos videos resumen. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Hola, ¿qué tal, compañeros? Esperemos que todos se encuentren muy bien de salud en